Tengan muy buenas noches. El evento que nos congrega esta noche es la conferencia de la demanda de las aguas del Silala ante la Corte Internacional de Justicia. Damos la bienvenida a todos los participantes y los que nos están viendo por las redes sociales. Contamos con la presencia de invitados. Para ello damos la bienvenida al licenciado excelso señor director de la carrera de Ciencias Políticas, Gualberto Torrico Canaviri. También contamos con la presencia del licenciado Diego Murillo, que es docente de la carrera de Ciencias Políticas. Y también contamos con nuestro expositor, el licenciado Víctor Chávez. Y también contamos con la presencia de la licenciada Andrea Adriana Rodríguez. Para aperturar el evento, solicito al señor director que pueda vertir algunas palabras para dar inicio a la conferencia. Por favor, licenciado Gualberto Torrico. Muchas gracias, Javier. En principio, un saludo cordial a nuestro expositor, docente de la carrera de Ciencia Política y también amigo, el doctor Víctor Hugo Chávez, experto en relaciones internacionales y especialmente en la temática de la relación con Chile. Asimismo, un saludo al grupo, al equipo de trabajo de la politología a la praxis, que está asesorado por el licenciado Diego Murillo, a quien también le doy un saludo muy cordial y afectuoso. Diego, muchas gracias por tu participación y tu presencia. Siempre es satisfactorio participar, estar en contacto con docentes de tan alto nivel como son Víctor Hugo y Diego. Asimismo, agradecer y saludar a Adriana Rodríguez, docente de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, que siempre está presente en este tipo de eventos de carácter académico de alto nivel. Y a los estudiantes de la carrera de Ciencia Política y personas que nos siguen por las plataformas y las redes. Una temática que es conociendo técnica y políticamente la demanda de las aguas del Silala, que es una cuestión crítica para todos los bolivianos, porque concierne no solo a nuestra historia, sino también a la viabilidad, diríamos, de nuestro país, porque las tensiones históricas entre Chile y Bolivia son un tema constante en nuestra agenda, en la relación de ambos países, y estamos seguros que nuestro expositor nos mostrará las características del conflicto que nos atañe ahora, así como la participación de organismos internacionales, la lógica bajo la cual se está moviendo nuestro Estado y nuestro gobierno, así como las tensiones y conflictos bilaterales o multilaterales en torno a esta temática. Simplemente agradecer nuevamente al doctor Víctor Hugo Chávez por esta participación siempre pendiente, nuestro docente, de exponer sus ideas acerca de esta cuestión que ahora nos convoca. Y en esa perspectiva doy por inaugurado este evento y nos ponemos a disposición de nuestro expositor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciado Gualberto Torrico. Para ello, permítanme presentarlo al licenciado Víctor Hugo Chávez. El licenciado Víctor Hugo Chávez es licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Es también licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Es también licenciado en Economía de la UNSA. Tiene posgrados y maestrías en diferentes ramas. Docente también de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Lo más resaltante es también que escribió
el proyecto de la demanda marítima ante la Haya, rubricó la aprobación de la Constitución de la Asamblea Constituyente, tiene el honor de nunca haber sido juez o fiscal, palabras del licenciado, cumplió el servicio militar obligatorio en la Armada Boliviana, grado cabo. Damos la bienvenida a nuestro expositor de hoy, al licenciado Víctor Hugo Chávez. Por favor, licenciado, nos concede su ponencia. Muy buenas noches, estimados organizadores, y primero dirigirme ante las autoridades, a nuestro director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, el licenciado Gualberto Torrico, quien cumple esas funciones, a quien también fue nuestra autoridad de la carrera y vicedecano, Diego Murillo, un saludo cordial, docente destacado y antiguo amigo también, ambos. Un saludo cordial y muchísimas gracias a los jóvenes organizadores de este evento en nuestra carrera, en nuestra Casa Superior de Estudio, que no siempre ha sido analizado desde el punto de vista técnico y requiere, técnico-político, y requiere algunas aclaraciones sobre esa marea de opiniones que existen de los que pretenden empaparse de esta temática y a veces más confusión pueden crear. El tema que hoy nos ha convocado para que podamos exponer, y lo voy a hacer en un tiempo razonable, media hora, es la demanda de las aguas del Silala. Vamos a dividir la exposición, vamos a segmentar la exposición en tres tiempos segmentados claramente, pero al final que se entrelaza. El antes, el durante, el después. Hoy estamos ante una demanda internacional que si no hubiera sido la pandemia ya hubiera tenido un fallo. Es la demanda interpuesta por el Estado chileno, la República de Chile, el 6 de junio de 2016, cuyo propósito es que la Corte Internacional de Justicia de la Haya declare el uso razonable y equitativo de las aguas del Silala o del Siloli. En eso vamos a tener bastante caución, porque claro, el común de la prensa, tal vez sin los elementos suficientes, pretenden señalar, o por lo menos el gobierno boliviano pretende señalar que la demanda tendría como finalidad definir si se trata de un río internacional de curso sucesivo o de un manantial. Pues ni lo uno ni lo otro. No es esa la demanda y tampoco puede ser ese el fallo. Por eso es que nos vamos a retrotraer a lo que ha sucedido antes. ¿Desde cuándo Bolivia tiene derechos en el Océano Pacífico? Pues desde el momento de su existencia. No antes. No se puede decir que Bolivia tiene derechos sobre el Océano Pacífico y el territorio conexo, por ejemplo, desde el Incario, desde el Tiwanaku, desde la Colonia, por el elemental hecho de que los derechos de Bolivia nacen junto a su existencia, el 6 de agosto de 1825. Eso es algo, pero realmente importante comprender. Yo sé que en el conjunto de la bibliografía boliviana nos señalan que los derechos de Bolivia nacen con el Incario, con el Tiwanaku, con la Real Audiencia de Charcas, pero razonemos. Esos habrían sido derechos, si es que acaso los tuvieron, del Tiwanaku, del Incario o de la Colonia, pero no de Bolivia. Bolivia se edifica como realidad política institucional el 6 de agosto de 1825. En eso tenemos que ser demasiado claros y con ello quebramos ese aventurerismo historiográfico que no tiene base, porque tiene que haber una base para tener un litigio internacional. Partimos entonces que los derechos de Bolivia surgen con su propio nacimiento. Y el primer documento constitutivo del Alto Perú
es el decreto de 9 de febrero de 1825. Ese es el primer instrumento normativo. Es un decreto que exactamente 2 meses después de la batalla de Ayacucho, suscitada el 9 de diciembre de 1824, en el transcurso de la marcha norte-sur que emprendía el ejército libertador colombiano, que se unificó con el ejército peruano y juntos formaron el ejército unificado libertador, que se batieron en las batallas de Junín y de Ayacucho, y dieron cuenta con el grueso del ejército español. Había una parte del ejército español acantonado en Potosí, pero de esa manera el primer decreto, el de 9 de febrero, es de importancia trascendental en esta temática, porque el mariscal Sucre, a momento de emitirlo, el 9 de febrero de 1825, ya estando en La Paz, dispone que los pueblos del Alto Perú sean convocados a elecciones para nombrar representantes y que los mismos se reúnan en una asamblea denominada deliberante. Se tenía programado que tenía que funcionar desde abril de aquel año en la ciudad de Oruro, para luego dar el resultado de que sí, el destino que iban a definir, teniendo las opciones ya dentro del debate de pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina, porque éramos parte de esa representación, fuimos parte, por lo menos los representantes del Alto Perú, fueron parte del Congreso de Tucumán, que redactó el Acta de Independencia Argentina y que redactó su primera constitución. Ambos documentos redactados en castellano y en quichua. O sea, la constitución que le llaman plurinacional de 2009 no es la primera constitución en Latinoamérica en lengua indígena. Lo fue la constitución de las provincias del Río de la Plata, porque hubo participación de las provincias del norte, y las provincias del norte eran Chuquisaca, Cochabamba, Potosí. ¿Entiéndase? Entonces, ya tuvimos un precedente en el decreto de 9 de febrero de 1825 en que se convoca a los pueblos del Alto Perú para que definan, y entre los pueblos convocados por Potosí está el litoral de Atacama. El litoral de Atacama entonces celebra reunión, celebra elecciones, nombra a su diputado, Mariano Enríquez se llamaba. Si ustedes van a la plaza 10 de noviembre de Potosí, van a encontrar los nombres, y ahí está el nombre del señor Mariano Enríquez. ¿Quién será?, dirán muchos. Era el diputado por el litoral de Atacama, que participó además en el siguiente hecho trascendental. Continuamos con el cómo se van consolidando. El siguiente documento trascendental es la suscripción del Acta de Independencia de 6 de agosto de 1825, que se celebró en la ciudad de Chuquisaca, Charcas, todavía no se llamaba Sucre. Se celebró y se estableció el nuevo Estado independiente. ¿Independiente de qué, dirán? Porque en realidad el Alto Perú no libró batalla directa con el ejército español. Lo hizo el ejército unificado del que habíamos hablado en las sucesivas batallas de Junín y de Ayacucho. ¿De quién se independizó? Bueno, fracturamos identidad política de las provincias del Río de la Plata. Si hablamos de independencia, en realidad nos hemos independizado de Argentina, aunque la historiografía muy general nos da otra versión. Pero José Mariano Serrano fue secretario y vicepresidente del gobierno de las provincias del Río de la Plata, junto con la representación de los demás denominados doctores de Charcas. Volvamos al hecho. Suscribe también dentro de la representación de la emergente república que nace el 6 de agosto, la representación del litoral de Atacama por el departamento de Potosí. He ahí que Bolivia nace a la vida independiente con su litoral constituido por su representación soberana y voluntad del pueblo de ese lugar, del litoral de Atacama, dentro de la edificación del nuevo Estado emergente. Bolivia nació con el nombre de la República de las Provincias Independientes del Alto Perú.
6 de agosto de 1825. Con ello también estamos eliminando esa farsa que señala que Bolivia nació con el nombre de República Bolívar. Eso no es cierto. La nominación recién fue efectuada el 11 de agosto de aquel año. Pero ese no es el tema de materia. El tema de materia es ¿por qué Bolivia tuvo derechos? Justamente por la adscripción de las provincias, de la provincia del litoral de Atacama a la nueva República del Alto Perú, luego República Bolívar y posteriormente denominada Bolivia. He ahí la secuencia por la cual surgen estos derechos. Pero a decir verdad, no teníamos límite divisorio con la República de Chile. Bolivia no tenía límite divisorio. Se especula, hasta de manera aventurera, me parece, por ahí he escuchado que los derechos de Bolivia eran 8 grados y por poco llegábamos hasta el Polo Sur. Hay que ser serios. El primer documento divisorio fronterizo que se tiene con la República de Chile es el Tratado de 10 de agosto de 1866, suscrito durante el gobierno de Mariano Melgarejo, que fije el límite sur boliviano, es decir, el límite con la República de Chile, y el límite norte de la República de Chile en el paralelo 24 de latitud sur. Es una línea imaginaria horizontal que desde el mar hasta la cumbre de los Andes establece el límite geográfico fronterizo entre Bolivia y Chile. Y al norte, eso sí, teníamos una división fronteriza con el Perú. Al norte llegaba nuestro litoral de Atacama, desde el paralelo 24 en línea sur-norte hasta la desembocadura del río Loa. He ahí que eso era lo geográfico y soberanamente propio de Bolivia. Tacna y Arica nunca fueron de Bolivia. Fueron siempre población peruana en un principio y luego dividida entre Perú y Chile, Tacna del Perú y Arica de Chile. Ahí hay otras distorsiones, aunque ambas poblaciones, en honor a la verdad, hay que decir, pidieron anexarse a esta nueva república, a la emergente Bolivia. Mas los gobernantes peruanos no permitieron esa anexión, incluso no permitieron un canje territorial, que se frustró en el sentido de que Tacna y Arica iban a pertenecer a Bolivia y Bolivia tenía que revisar la frontera del lago Titicaca. Eso no se concretó definitivamente. Pero ese fue el elemento que nos otorga el espacio marítimo, pero también costero. Posteriormente se modificó, se trazó en el Tratado de 1866 una línea de explotación medianera, ¿sí? Que sin ser fronteriza, porque se conocía la propiedad chilena del paralelo 24 en latitud sur hasta el 25 y la propiedad boliviana del paralelo 24 en latitud norte hasta el paralelo 23, entonces se estableció entre el paralelo 23 hasta el 25 la zona denominada de medianería o de explotación compartida, que es lo que ha generado el conflicto. En 1874 se suscribió un nuevo acuerdo, un nuevo tratado modificatorio del anterior, en realidad abrogatorio, ¿sí? El artículo 8 del tratado de 1874, de 6 de agosto de 1874, deja sin efecto el anterior tratado, y además de ratificar la frontera en el paralelo 24, además de ratificar la línea medianera entre el paralelo 25 chileno y el 23 boliviano, establece que por el plazo de 25 años, ambos estados se comprometen a no establecer nuevos impuestos en esta zona, ni gravar con mayor porcentaje los ya existentes. Bien. Estos días van a ser propicios para repasar y en 2 minutos lo vamos a decir. No es evidente que Bolivia haya establecido un nuevo impuesto de 10 centavos. Eso no es cierto. Y esa es la versión chilena de la historia.
que Bolivia ha establecido un nuevo impuesto de 10 centavos y que, viendo el tratado roto, Chile se ha considerado con el derecho de, según ellos, reivindicar el territorio militarmente. Eso no es cierto, eso es una farsa. Lo que ha ocurrido es que además del año 1875, ambos estados suscribieron una cláusula de protocolo de solución de controversias, por la cual a ambos estados señalaban que en cualquier controversia sobre la inteligencia, interpretación o ejecución, cumplimiento del Tratado de 1874, se iban a someter a arbitraje. Entonces, por hechos de la naturaleza, en mayo de 1877, 2 años antes del desencadenamiento de la invasión chilena, se produjo un tsunami, un maremoto y tsunami que destrozó nuestro principal puerto habilitado para operaciones marítimas. Era el puerto de la Mar o Cobija. Teníamos 4 puertos en importancia: Cobija, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta. Entonces, por eso se declaró como el puerto menos dañado, en realidad no dañado, y operable, por tanto, el puerto de Antofagasta en 1877. Y entonces, sí, se determinó el cobro de impuestos rezagados de la empresa del ferrocarril, a esa que se le dice que era una empresa chilena y una empresa británica. No, era una empresa boliviana, era una sociedad anónima boliviana, que mucho tendrá que ver también con la invasión chilena y que nadie habla de Aniceto Arce y de sus demás componentes de la empresa Huanchaca. Llegó a ser presidente Aniceto Arce, Gregorio Pacheco, Narciso Campero, Mariano Baptista, todo ese grupo del Partido Conservador. Bien. Luego del cercenamiento del litoral boliviano, militarmente se estableció el Pacto de Tregua de 1884, del 4 de abril, y posteriormente la firma del Tratado de 1904, del 20 de octubre, que además ha sufrido algunas modificaciones, algunos protocolos tiene. Dentro del cercenamiento territorial se trazó ya en el Pacto de Tregua de 1884 una provisional línea fronteriza, que no solo fue confirmada, sino ampliada a favor de Chile, avanzó mucho más hacia el territorio boliviano, y que determinó la existencia de la frontera boliviano-chilena, que es la que se encuentra definida en el artículo 2 del Tratado de 1904. Que el tratado es nulo de pleno derecho, es maldito y opresor, es maldito y opresor, pero lastimosamente y para nuestro pesar, ese tratado fue ratificado por Bolivia de manera libre, soberana e independiente, sin que exista presión alguna, por el Parlamento boliviano en febrero de 1905. Así que esa farsa de decir fue firmado bajo presión no tiene validez. Es el Partido Liberal el que se ha encargado de señalar ese concepto falso para de alguna manera justificar su actitud contraria a los intereses de Bolivia. Le llamaremos traición. Bien, una vez suscrito el Tratado de 1904 y trazada la línea fronteriza, en 1908 la empresa del ferrocarril chilena le pide a la prefectura del departamento de Potosí una concesión, autorización para la concesión de los manantiales de Quetena Chico llamado Silala. En esa actitud se denota lo siguiente: primero, que el sujeto interesado es una empresa privada, que es la empresa del ferrocarril, siempre los ferrocarriles causando problemas hacia Bolivia. Segundo, que piden una autorización de los manantiales, se reconoce la cualidad de qué servía, de qué eran manantiales. Y pide una concesión, porque si hubiera sido un río sucesivo de curso internacional, pues no tenía que pedir ninguna autorización. Lo que pasa es que esa agua, el agua, estaba dentro del territorio boliviano y hacían falta obras civiles para trasvasar el agua, que efectivamente hay una pendiente hacia el lado chileno, pero necesitaba internarse a territorio boliviano en algunos kilómetros y hacer la canalización, que no es natural, hacia territorio chileno.
Posteriormente, dada cuenta que era una concesión bajo condición, vamos a hablar de término y de condición. Término, acontecimiento futuro y cierto del cual depende el nacimiento o cumplimiento o extinción de un derecho o una obligación. ¿A qué quiero referir? La presente ley va a regir desde el 1 de enero del 2023. Término, ya sabemos cuándo va a comenzar a regir esos derechos de una nueva ley. Condición, acontecimiento futuro e incierto, del cual depende el nacimiento, modificación o extinción de un derecho. En este caso, la Prefectura de Potosí otorgó en concesión las aguas del manantial del Silala a la empresa del ferrocarril chilena para que sean utilizados como abastecedoras estas aguas de las máquinas locomotoras. Todos sabemos que las locomotoras se abastecían de agua, que es lo que le daba el impulso, le daba el movimiento para poder moverse a través del carbón y generar el vapor. Estas máquinas locomotoras funcionaron hasta fines de la década de los años 1940 e inicios de la década de 1950. Por tanto, la condición de la cual fue beneficiada la empresa del ferrocarril de Antofagasta concluyó cuando más en la década de 1950. A partir de 1950, la empresa del ferrocarril de Antofagasta ya no tenía derecho alguno para seguir explotando las aguas del manantial de Quetena porque se había cumplido la condición. La condición era que las utilicen para la tracción de las máquinas locomotoras, hecho ya por demás cumplido. Y sin embargo, el gobierno boliviano no se percató o no se quiso percatar de que había caducado la concesión, ya había cumplido a su fin. Bien. ¿Cuándo se percatan del hecho? Cuando en 1997 y 1998 el gobierno boliviano, del demócrata en este caso, Hugo Banzer Suárez, porque en un principio tuvo un gobierno militar entre 1971 y 1978, pero otra vez fue convertido a presidente, esta vez democráticamente electo con una coalición, y aquellos años emprende el hecho de caducar la concesión, de llamar a una licitación para que una empresa, la DUCTE, se haga cargo de la administración y reporte ingresos al Estado boliviano. Este es un hecho muy importante, porque hasta ese momento los actores interesados eran el Estado boliviano, en realidad la gobernación, la prefectura de Potosí y la empresa de ferrocarril de chilena. Hasta ese momento eran los actores únicamente así. Pero en 1998, al momento en que quieren ingresar a operaciones la empresa concesionaria de las aguas, que se adjudicó por parte de Bolivia, la DUCTE, la otra parte, la parte chilena, ya no como empresa, sino como Estado, hacen conocer al gobierno boliviano, en realidad al Estado boliviano, que esas aguas, en criterio de los chilenos, son aguas internacionales y que constituirían, en su entender, un río internacional. He ahí que en 1999, estamos hablando hace 23 años, surge la controversia sobre la calidad. ¿De qué se trata estas aguas? Si son, como primigeniamente señaló el documento de concesión, unos manantiales, o en la nueva versión chilena. La nueva versión chilena indica que es un río internacional de curso sucesivo. Y ahí la controversia llega a la Asamblea Constituyente el año 2006 y se establecen tanto el artículo 267 de reivindicación marítima como también el recurso, más bien el capítulo de los recursos hídricos que hace una protección a los bofedales y aguas subterráneas que son también de propiedad del pueblo boliviano y administradas por el Estado. Bolivia entonces constitucionaliza ese su patrimonio intangible. Así las cosas, el gobierno boliviano tiene conocimiento de un proyecto de demanda marítima ante la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya. ¿Quién habla?
y Wilfredo Chávez le hemos propuesto a los sucesivos gobiernos de Bolivia desde 1999 acudir y demandar a Chile en demanda arbitral de cumplimiento las inconsistencias y derechos no cedidos por el Tratado de 1904. Entre ellos están el territorio comprendido entre el paralelo 24 y 23, que no se lo menciona en el Tratado de 1904. La plataforma continental, que no se la encuentra mencionada. La proyección marítima desde la costa hasta las 200 millas náuticas, es decir, el mar territorial y la zona económica exclusiva. Y en ese espacio geográfico que van del paralelo 23 al 24, las islas y los islotes. Quiero hacer un paréntesis de reclamación de derechos de autor en este concepto. Recientemente he visto en las redes que alguna señorita investigadora dice que había descubierto que la isla Guamán, situada en proximidades de Mejillones, ella ha descubierto que no está en el tratado. Yo creo que se deben respetar los derechos de los investigadores que hemos dado esa iniciativa y hemos sido mi hermano y yo quienes hemos plasmado la existencia de las 6 islas e islotes que se encuentran entre el paralelo 24 y 23, entre ellas las de Angamos. Bien, eso simplemente como paréntesis de recordatorio de los actos que a veces poco transparentes y hasta poco éticos que hacen algunas personas. Pero recapitulemos lo que le ocurrió a Bolivia. Estamos en la controversia general de 1999. Bolivia, pese a haber conocido el gobierno boliviano de Evo Morales de un proyecto de demanda marítima ante la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya, decide hacer otra demanda. Sí decide acudir a La Haya, pero no decide hacer una demanda de reclamación de territorios, islas, islotes, plataforma continental, nada de eso. También se le proponía dentro de esa demanda demandar a Chile las aguas del Silala, el desvío del río Lauca, que es un río que entraba 7 veces más importante en caudal de agua que el Silala. Es el Lauca, que ingresaba a territorio boliviano, fue desviado en 1962. Es decir, un paquete de demanda, de una verdadera demanda, con todo contra Chile. El gobierno boliviano de Evo Morales, a través de David Choquehuanca, optó por ir a la diplomacia de los pueblos. Y en ese entender, únicamente se llevó a cabo una negociación larga de 5 años con la señora Bachelet, en que la señora Bachelet dejó pasar el tiempo por su afinidad política con Evo Morales y le convenció, entendemos, de algo que es bastante contrario a los intereses de Bolivia. El año 2009, durante el gobierno de Bachelet, por la afinidad socialista que compartía el gobierno de Morales, el gobierno de Bolivia y el gobierno de Chile suscribieron el compromiso provisional de uso compartido de las aguas del Silala o Siloli, no se ponen de acuerdo, utilizan los dos nombres, Silala y Siloli. Se llama Preacuerdo de 2009. Indica que va a existir por parte de Bolivia el reconocimiento de la mitad de esas aguas por complemento, porque ahí se aplica la lógica, por complemento para llegar al 100%, el siguiente 50% también sería de propiedad de condominio chileno. Compromiso además que tuvo que tener vigor por 4 años y si no había modificación se convertía en definitivo. Ese es un primer documento efectuado durante el gobierno de Morales, que es la cabeza de la política exterior de Bolivia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, hoy vicepresidente, de su abogado, que ha cumplido diferentes funciones, procurador, presidente de diputados, ministro de Justicia, Héctor Arce, y los sucesivos directores de Diremar y de los representantes inclusive de Bolivia ante la Haya. Ese documento obviamente es lesivo contra los intereses de Bolivia y posteriormente, no conformes con la firma de ese documento, el 28 de julio de 2010, Bolivia, a través de los representantes acreditados en Naciones Unidas por el
canciller Choquehuanca, Hugo Fernández, viceministro de Relaciones Exteriores, y la directora encargada del tema, Cecilia Chacón, hacen aprobar en Naciones Unidas, en la Asamblea General, la resolución que declara al agua dulce, no al agua salada, no al agua en general, específicamente al agua dulce, como derecho humano. Bolivia no demanda nunca la deuda histórica que, como habíamos dicho, la empresa chilena utilizó desde 1950 sin pagar un solo centavo hasta 1999 y hasta el presente sin tener concesión alguna. Se llama eso la deuda histórica. Pero tampoco Bolivia demandó en ningún momento las aguas ni del Silala, ni del Lauca, ni de ningún otro lado. Una vez en curso la demanda de negociación, no es demanda marítima, es demanda de negociación la que interpuso el gobierno boliviano, encabezado en su lógica jurídica por Héctor Arce, una demanda de negociación que señalaba que existían compromisos por parte de Chile que debían ser cumplidos. Bien sabemos el resultado, que de los 8 argumentos presentados por Bolivia, los 8 fueron denegados por la Corte Internacional de Justicia en el fallo del 1 de octubre de 2018, que señala que Chile no tiene ninguna obligación con Bolivia de negociar una salida soberana al Pacífico. Lapidario el fallo, como ya lapidarios fueron sus precedentes, el Tratado de 1904 y otros documentos conexos. Bien, pero en 2016, cuando aún estaba en curso la demanda negociadora y que se había conocido el auto, una sentencia previa, sentencia preliminar de competencia, se llama, del 24 de septiembre de 2015, en que se admitió la competencia de la Corte Internacional de Justicia, pese a la oposición chilena, hubo un exitismo rotundo en Bolivia, por lo menos de parte del grupo gubernamental, que no tomó ese auto como lo que es un simple auto, una sentencia previa sin definición de fondo. Se atrevió a decir el ex vicepresidente Linera que a Chile estaba derrotado y que de una vez negocie. Héctor Arce decía, se nota un nerviosismo en Chile. El propio Morales señaló a decir que ya habían sido derrotados y que lo que mejor tendría que hacer Chile es negociar con Bolivia. Eso señalaban el 24 de septiembre de 2015 y por eso se explica que estando en curso 3 demandas internacionales, no nos tenemos que olvidar que hubieron 3. La demanda Bolivia-Chile por el tema de negociación en La Haya. La demanda Chile-Bolivia por respecto del Silala. Y una demanda que se están olvidando muchas personas. La demanda Quiborax, empresa chilena, contra Bolivia, utilizando una parte de los mismos abogados que tenía Chile emplazados en La Haya. Y que funcionarios del gobierno de Morales les proporcionaron impunemente, porque no hubo sanción, equipo e información del Estado boliviano. El resultado fue negativo en La Haya, en la primera demanda de negociación. Bien, lo sabemos. En la actualidad, Chile ha tomado la iniciativa y la demanda versa, como habíamos dicho en un principio, de que se declare el uso razonable y equitativo de las aguas del Silala o Siloli. ¿Por qué ya no habla de río internacional? ¿Por qué ya no se habla de manantiales? Porque la demanda chilena no es para definir si se trata de un río internacional o de un manantial. La demanda chilena está direccionada para ver si ellos, como un Estado parte de Naciones Unidas, puede beneficiarse de los derechos que le corresponde a todo ser humano. Ahora que ha sido el agua declarada, el agua dulce declarada como derecho humano por iniciativa de Bolivia y por la existencia del preacuerdo de definición de uso compartido, Chile pide que mediante sentencia la Corte Internacional de Justicia declare el uso razonable y equitativo de las aguas del Quetena Chico en territorio boliviano para que ellos también puedan hacer uso de las mismas. ¿Qué es lo que se viene? Del 1 al 14
de abril próximos se van a celebrar los alegatos de esta demanda. Dada cuenta que el Estado boliviano es el que ha pedido desde el inicio de este trámite la reserva o confidencialidad, llamémosle secreto, de la tramitación de la causa en su etapa escrita. Sin embargo, se conoce esa demanda chilena y que la respuesta y contrademanda boliviana ha sido que se declare a soberanía boliviana los canales, es decir, el lecho del agua, pero no el agua. Sin embargo, toda vez que se van a hacer públicos los alegatos desde el 1 de abril, ahí sí nos vamos a enterar de cuáles son los fundamentos de las partes, porque los alegatos son públicos, y una vez celebrados los alegatos, que esperemos no se pida ninguna postergación por las partes, una vez celebrados los alegatos, y si es que no existe una prueba pendiente por parte de la Corte Internacional de Justicia, se va a esperar la emisión de la sentencia en un rango de 6 meses, es decir, que si no hay ninguna suspensión ni ninguna prueba pendiente, estuviéramos conociendo el fallo entre los meses de octubre y diciembre del presente año. Esa es la situación que se tiene en la tramitación de la causa, y hasta el momento lo pendiente, inmediatamente pendiente, es la celebración de la etapa de alegatos que se va a realizar entre el 1 y el 14 de abril en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Eso es cuanto tengo a bien tener en mi exposición, estimados organizadores. Muy bien, licenciado Víctor Hugo Chávez. Te agradecemos por la ponencia. Pasaremos a la ronda de preguntas, y si se me permite preguntar sobre la siguiente cuestión. Se habla de 3 escenarios posibles. En los 3 escenarios que se puede mencionar es fallo a favor de Chile, en el primer escenario. Segundo escenario, fallo a favor de Bolivia. Segundo escenario. Y el tercer escenario sería fallo salomónico, es decir, mitad y mitad. Entonces, en relación a estos escenarios, ¿cuál es su perspectiva? ¿Y cuáles serían los posibles consecuencias más inmediatas en nuestro país? Bien. Mire, como economista le gustan los números, y de lo que usted ha expresado y de lo que la solución salomónica establece, una solución salomónica es que digamos que van a mitad y mitad de las pretensiones que tienen, es también derrota para Bolivia. ¿Por qué? Porque si Bolivia no puede disponer del 100% de las aguas, incluso cesar el curso, o si Bolivia no puede cobrar la deuda histórica, es una derrota para Bolivia, inclusive un fallo denominado salomónico. Y si hacemos números, si tenemos 3 probabilidades y de ellas 2 son contrarias a Bolivia, el escenario que Chile gana, el escenario de la salomónica, estamos hablando que 2 de 3, es decir, 2/3 de las probabilidades están en contra de Bolivia. Si dividimos 2 entre 3 y multiplicamos por 100, el 66% de las probabilidades están en contra de Bolivia. Esa es la respuesta que le puedo afirmar desde el punto de vista cuantitativo y de la perspectiva que se asoma. La única posibilidad de que una victoria sea de Bolivia es que se declare el 100% de las aguas a favor de Bolivia y además disponga el cobro de la deuda histórica desde los años 50. El resto es una derrota. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Tal vez los presentes puedan conceder una pregunta, licenciado. Claro que sí. Adelante, por favor. Compañeros, tienen la palabra, por favor. Creo que al no haber más preguntas, le cederíamos la palabra al licenciado Diego Murillo para que pueda... Yo aprovecharé, estimado Javier, para hacer una pregunta a nuestro querido docente Víctor Hugo Chávez, aprovechando toda su experiencia. Víctor Hugo, ¿tú cómo plantearías la agenda con Chile? Porque creo que es lo que también rodea toda esta problemática. ¿Cuáles serían los puntos esenciales de una agenda con Chile según una propuesta tuya? ¿Qué sugerirías? Esa es mi pregunta, querido Víctor Hugo.
que tome en cuenta, digamos, este antecedente de justamente el tema del tema que estamos tratando hoy con tu conferencia. Eso, querido Víctor Hugo. Gracias, licenciado Murillo, Diego. Nuevamente un saludo. ¿Qué plantearíamos? Bueno, hay que ser racionales en lo que uno plantea. Por eso yo no estoy de acuerdo con decir son 8 paralelos, porque el tratado no importa, son chilenófilos. Yo le escucho a un Nobel investigador, aunque tiene sus buenos años, pero es Nobel investigador en el tema marítimo, afirmar ello en varias exposiciones. No es así. Lo primero que tenemos que esperar es que se resuelva este combo de demandas jurisdiccionales. El combo incluye 3 procesos. El proceso Bolivia-Chile, que ya tiene un fallo, el proceso Quiborax-Bolivia, que ya tiene un fallo, y el proceso Chile-Bolivia, que aún le espera un fallo. Luego de conocer este fallo, independientemente de ajustar responsabilidades en Bolivia, porque si hubiera daño, hubiera traición a la patria, y esperemos que no sea así, todo apunta, sin embargo, que va a ser así, nos parece que tenemos que reencauzar nuevamente a la propuesta antigua. Esta vez decirle de frente a Chile que tanto ha defendido el Tratado de 1904, que en virtud del Tratado de 1904, Bolivia le plantea a Chile la devolución del territorio comprendido entre el paralelo 24 y 23, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y las islotes de este sector, porque no están comprendidas en el Tratado de 1904. Y que el mismo no deroga el de 1874, a diferencia del que el Tratado de 1874 derogó el de 1866. Por tanto, es territorio boliviano. Tanto Chile pide la vigencia del tratado y Bolivia ha negado la vigencia, incluso su valor, que no nos hemos percatado que existen territorios a favor de Bolivia y que no los reclamamos simplemente porque estamos cegados en el hecho de la nulidad del tratado. Si vemos al tratado de manera inteligente para Bolivia, esta vez puede jugar como un arma poderosa a favor del país. Por ahí iríamos si es que tuviéramos la posibilidad de cambiar la agenda de relacionamiento con Chile en el tema marítimo que nos ocupa. Muy bien, gracias, licenciado. Tal vez alguna otra pregunta, compañeros, tal vez licenciados presentes. Bueno, entonces no habiendo más preguntas, volviendo al cierre del evento, le concedo la palabra al licenciado Diego Murillo. Por favor, licenciado. Bueno, muchas gracias, estimado Javier. De verdad un privilegio contar con nuestro disertante de lujo, el colega doctor Víctor Hugo Chávez. De verdad, muchísimas gracias, Víctor Hugo. Como siempre, la claridad y además esa revisión historiográfica que tú realizas es impresionante. De verdad, muchas gracias, Víctor Hugo. Muy privilegiado de compartir este espacio, conjuntamente con el equipo que ha ido trabajando a la cabeza del universitario Javier Quispe, que se preparó el proyecto con mucha anterioridad, y de verdad agradecemos tu tiempo, Víctor Hugo. Un privilegio para nosotros tenerte esta noche, y justo también en el mes y a la cercanía de una fecha tan importante para los bolivianos como es el 23 de marzo. De verdad, muchas gracias. Quiero agradecer al licenciado Alberto Torrico, que como director está acompañando firmemente todas las iniciativas, esta vez la iniciativa de los estudiantes, que de verdad, y yo privilegio mucho esta iniciativa de los estudiantes a la cabeza de Javier Quispe y todo su equipo, que en realidad ha ido organizando esta conferencia. También deseo agradecer a la licenciada Adriana Rodríguez, por supuesto, que siempre nos acompaña con la transmisión del evento y hace posible este alcance fundamental a todo el público en general, y de manera particular a ustedes, queridos estudiantes, queridos jóvenes, y también a los colegas docentes. Esperemos, Víctor Hugo, que no sea la primera vez y nos sigas ilustrando y acompañando en esta temática tan importante general como es la relación
Bolivia-Chile. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos han acompañado esta noche. De verdad, muchísimas gracias. Javier, te paso la voz. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciado, por sus palabras. Igualmente agradecer por la asistencia del licenciado Víctor Chávez. Realmente ha sido un honor tenerlo acá. Y también por la presencia del licenciado, del director de carrera, Gualberto Torrico, y la presencia de la licenciada Adriana Rodríguez, que nos ha ayudado bastante sobre situaciones logísticas, y a usted, su persona, licenciado Diego Murillo, que esto ha sido llevado a cabo gracias a usted también, y a todos los participantes del evento. Les agradezco y bueno, esperen siguientes proyectos de la politología de la praxis. Muchas gracias.